Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta última sesión de las quintas jornadas de psicología emocional. Muchísimas gracias por conectaros. Entiendo el esfuerzo que es un domingo a estas horas, pues poner la mente a funcionar, ¿no? En esta ocasión, bueno, os recuerdo que es importante que mantengamos tanto las cámaras como los micros silenciados, puesto que esta sesión se va a grabar, ¿vale? Recordaros que todavía estáis a tiempo de ir enviando vuestras dudas y que tras esta ponencia pues se va a realizar un coloquio con las dudas que ya, resolviendo las dudas que ya nos habéis enviado y las que, bueno, todavía podéis enviar. Recordaros que las dudas las tenéis que enviar a raquel.aldana.psicología@gmail.com. Por favor, que una de mis compañeras coloque el email en el chat, porque de advertir de nuevo pues que no tengo acceso a él y bueno, pues estos problemas técnicos que son cosas del directo y no sabemos cómo resolver. Bueno, sí, ya sin retrasarme más, voy a dar comienzo y voy a empezar a hablar del agotamiento psicológico y de la fatiga pandémica. Estamos todos muy cansados, ¿no? Y viendo que esta es una realidad social y psicológica en estos momentos, creímos oportuno pues incorporar esta temática en las jornadas. Quiero empezar pues definiendo un poco esas sensaciones, ¿no? Y esa experiencia de agotamiento psicológico y la fatiga pandémica, ¿no? Pasaremos después a definirla. ¿Por qué? Porque a todos nos ha ocurrido alguna vez. Quizás no hemos sabido identificarlo o no hemos sabido ponerle nombre o le hemos colocado otro nombre, nos lo han etiquetado de otra manera, ¿no? Pero ¿qué es, no? O cómo lo experimentamos. Pues es esa sensación de batería baja, ¿no? O de descarga. Es ese que un día ya no puedes más, un día te cuesta levantarte, tu piloto automático se ha estropeado, ¿no? Llevas demasiado tiempo sin escucharte, sin verte, sin observarte, llevas demasiado tiempo bajando el volumen, demasiado tiempo evitando, ¿no? Evitando pensar. Entonces te sientes en la cuerda floja, lo sabes, duermes pero no descansas, te estás consumiendo, ¿no? Sabes que tu batería está descargada, pero no consigues que se recargue, ¿no? Duermes y duermes y duermes horas, pero ese cansancio y ese deterioro no se va. Ese es un deterioro silencioso, ¿no? Que comienza, que va de manera insidiosa, que va acabando con nuestras ganas de vivir, con nuestras ilusiones, con nuestros sueños. Nos sentimos en una montaña rusa, emocional. No conseguimos concentrarnos, no conseguimos dormir o no conseguimos descansar o dormimos mucho pero no descansamos, ¿no? Estamos irascibles, nos sentimos vulnerables, incluso podemos llegar a sentirnos dependientes emocionalmente de otras personas, cosas o situaciones. Nuestro pensamiento va lento, incluso a veces nosotros nos sentimos lentos. Estamos somatizando, nos duele el estómago, nos duele la espalda, la cabeza, tenemos dolores que no tienen un origen orgánico manifiesto, ¿no? Nos sentimos angustiados, agitados, nuestro cerebro está borroso. Es un dolor además que no comunicamos, ¿no? Que comenzamos a quejar poco a poco. Un dolor que no nos permitimos sentir porque no podemos, porque tenemos que continuar. Entonces no nos estamos escuchando, pensamos, es una mala época, solo es estrés, con las vacaciones se me pasa. Pero no nos regeneramos, ¿no? Al menos no al nivel que nos permita recuperarnos. Con lo cual vamos acumulando, ¿no? Desgaste sobre desgaste y suma y sigue. Bueno, mejor que suma y sigue, resta y sigue. Entonces son estas situaciones, ese estado en el que te vas apagando, que te vas consumiendo la energía, ¿no? Tu batería se va deteriorando
Se genera ese agotamiento, repito, que no se alivia durmiendo horas. Y bueno, pues todos o casi todos hemos estado ahí en algún momento. Igual estamos ahora mismo, ¿no? Y debemos saber identificarlo, darle respuesta y analizarlo. Sí que es verdad que yo digo que a veces caer en esa fatiga vital nos lleva a emprender nuevos caminos, nos conduce a ser más fuertes, ¿no? Porque nos hace salir en un momento dado, quitar ese piloto automático y tomar oxígeno, ¿no? Ese oxígeno psicológico que nos hace falta para refrescar la mente, para volver a funcionar. Evidentemente, cómo hacerlo depende de cada persona y de su situación. Pero lo que sí que está claro es que en ese trayecto vamos a necesitar apoyo social y a veces también apoyo profesional, ¿no? En cualquier caso, necesitamos ir generando cambios que nos alivien, que nos dirijan, que nos ayuden a respirar y a crear una atmósfera psicológica más saludable, ¿no? Lejos de esa nube negra que nos está ahogando. Entonces, sí que quiero comentar con vosotros que tradicionalmente en la literatura, ¿no? y en la investigación se ha tratado la fatiga mental como un síntoma por la sobrecarga o la quemazón en el trabajo, pero hay un montón de situaciones que contribuyen a ella, ¿vale? Muchísimas. Vamos a ir viéndolas y vamos a ir analizándolas y probablemente se nos ocurren muchas más. Vale, esto es un poco una reflexión que vi por la red y me gustó mucho. A lo que nos conduce, ¿no? Que salimos de casa con el móvil cargado a tope, pero ¿y nuestra batería? ¿A cuánto está? ¿No? ¿Por qué nos olvidamos? Porque ponemos el piloto automático. ¿Y qué es el piloto automático? Pues es un modo que tenemos de funcionar, ¿no? Y que lo que tratamos es de economizar, o nuestro cerebro trata de economizar energía, de ahorrar esfuerzos, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya dejamos de hacer esfuerzos por preocuparnos de nuestro estado general, de las cosas básicas. Es esta sensación de coges el coche, vas de un lado a otro y dices, ¿y cómo he llegado? ¿No? Porque, bueno, has perdido la noción. Entonces, ¿dónde nos perdemos? ¿Dónde vamos conduciendo? Pues del trabajo, venimos, conducimos, comemos, nos volvemos a marchar, volvemos a estar. Entonces, al final llega el día o acaba la semana y decimos, ¿en qué se resume nuestra semana? Y no sabemos, no sabemos dar respuesta. Entonces, es esa ritualización de la vida cotidiana. Perdona, vale. Es esa ritualización de la vida cotidiana, ¿no? De nuestras costumbres, de nuestros hábitos. Lo que pasa que, ¿qué ocurre, ¿no? Cuando hacemos esto con nuestras relaciones, con nuestros pensamientos, con nuestras sensaciones? Y aquí hay una frase de John Lennon que me gusta muchísimo para ilustrar esto, porque dijo algo así como que la vida es eso que pasa mientras estamos haciendo otros planes, ¿no? Vivimos como si no hubiese límite de tiempo, cuando en realidad el tiempo es finito, ¿no? Es lo que sabemos que tenemos, pero que va a llegar a su fin, lo hablábamos ayer en la charla del duelo. Pero sí que es verdad que nos levantamos todos los días, ¿no? Como si tuviésemos una eternidad para comprender en qué consiste nuestra vida, en qué consiste realizarnos. Y que como si tuviésemos toda la vida para dar un paso más allá y lograr nuestras metas. Y entonces, claro, olvidamos que la fugaz del tiempo, ¿no? La fugacidad, perdón. La fugacidad del tiempo la olvidamos. Olvidamos que estamos en un reloj de arena y que
y que tenemos que nuestra vida es única y que la única certeza que tenemos es que la podemos compartir, ¿no? Y que entonces, bueno, pues este agotamiento psicológico es un poco como lo que nos permite, o a lo que nos conduce, conceptualizándolo de esta manera, es a darnos cuenta de que debemos de dejar de postergar nuestra vida, ¿no? Que hay algo que tenemos que cambiar y que no hay más horas en el día, ni vamos a conseguir mejor nuestros objetivos eh, si lo hubiese, ¿no? O sea, si hubiera más horas. Entonces, claro, debemos plantearnos qué nos otorga vivir el día de hoy, ¿no? O sea, qué opciones nos da. Porque el tiempo pasa sin dar rodeos y que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Habitualmente con este ritmo de vida que nos obligamos a vivir. Entonces, bueno, precisamente, pues vivir consiste en eso, ¿no? En reconocer, en saber reconocer y apreciar esos caminos de los que hablábamos ayer, esos 4 caminos, pues que nos dan la pista de que la plenitud está dentro de nosotros y que no tiene sentido, no tiene sentido ir y caminar por la vida con unas rutinas que no nos permiten entrar ahí, ¿no? En la Entonces, bueno, sí que hay que tener muy presente algo que dijo Franklin, que fue algo así como que la felicidad humana no ocurre, o sea, no sucede con golpes de suerte, pero, o sea, sino o a veces, o eso puede ocurrir, pero muy pocas veces, ¿no? Pero que sí que ocurre con pequeñas cosas, o sea, sí que se da la felicidad humana en las pequeñas cosas que ocurren todos los días. Después de esta reflexión, lo que os quiero presentar es un poco pues, qué sintomatología o cómo podemos identificar ese deterioro silencioso, ¿no? O sea, ese desgaste psicológico. Y entonces, ¿qué podemos ver? Pues vemos desgaste emocional, vemos que se manifiesta de diferentes maneras. Me acabo de dar cuenta bueno, que está repetido, bueno, da igual. Un deterioro silencioso que ahora vamos a analizar, lo que os decía, ese cerebro borroso, esa incapacidad para pensar con claridad, para poner palabras a nuestros pensamientos, para simplemente para razonar, ¿no? Para concentrarnos. Un cansancio extremo, como os decía, un cansancio que no se resuelve durmiendo. Procrastinamos, ¿no? Que quiere decir que como nos cuesta tanto concentrarnos y nos cuesta tanto estar centrados en el ahora, pues vamos posponiendo nuestras tareas y dejándolo todo para mañana. Como os decía, en la incapacidad para concentrarnos, sentirnos que estamos en una montaña rusa, la habilidad emocional, ¿no? Que llamamos, es una montaña rusa en la que pues de pronto nos sentimos bien, de pronto lloramos, de pronto estamos enfadados, cambios anímicos, inestabilidad, ¿no? Cambios pues muy bruscos. Falta de apetito sexual, lo hablaban ayer Barbara y Ruth, que es una además de las manifestaciones que estamos viendo ahora, de cómo nos ha afectado en nuestras relaciones, en nuestro apetito sexual la pandemia. Las rumias, hablaba el otro día Carmen de ellas, ¿no? De cómo nos enquistamos en ciertos pensamientos, cómo ese enredo mental, por qué sucede ese enredo mental. Luego hablaremos de ello también en el coloquio final y cómo podemos resolverlo, ¿no? Apatía y anedonia, la falta de motivación y falta, o sea, la incapacidad para sentir placer por las cosas cotidianas, ¿no? Por cosas que antes nos generaban ese placer, esa gratificación. Cavilación, pues estar ahí metidos en nuestros pensamientos, que además va muy de la mano con las rumias,
aislamiento, ¿vale? Podemos tender a aislarnos socialmente aunque no te aísles físicamente, pero sí emocionalmente. Te puede estar costando mucho comunicar cómo te sientes, qué es lo que piensas, por diferentes razones. Puede que encontremos también o insomnio de algún tipo, o predormicial, o postdormicial, o interdormicial, ¿vale? Es decir, nos cuesta conciliar el sueño, nos despertamos muy temprano o tenemos despertares durante la noche. O la hipersomnia, dormir muchísimo, lo que os decía, ese desgaste emocional, impaciencia, angustia por el futuro, por el presente, pensamientos constantes sobre el pasado, diálogo interno negativo, pues cómo nos vamos hablando, nos vamos dirigiendo a nosotros, ¿no? ¿Qué nos decimos? Porque estamos constantemente autoevaluándonos y pues qué tipo de ideas, pues pensamientos e ideas de autoanulación, mensajes de autoanulación o de sintomatología, como os digo, al final es sintomatología ansioso-depresiva, problemas para recordar ciertas cosas, pero aquí quizás al ir unido con la parte atencional, muchas veces es que directamente no lo codificamos, ¿no? Irritabilidad, agresividad, como os decía, dolores musculares, problemas digestivos. Aquí, por ejemplo, tenemos una patología bastante cada vez más conocida, que es el colon irritable, que está muy, o la enfermedad de Crohn o tal, que están muy ligadas al aspecto psicológico. Alteraciones cardíacas, pues, por ejemplo, además taquicardias o bradicardias y demás. Y luego, pues, establecimiento de rutinas disfuncionales en funciones básicas, ¿no? Como vitales básicas, como es comer, como es dormir, ¿vale? Entonces, esto es lo que podemos ir viendo, ¿vale? Pero además, por si fuera poco, fingimos que estamos bien. Y entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que al fingir, pues bueno, nos cuesta muchísimo más que las fuerzas retornen, ¿no? Las fuerzas no retornan. Y lo que os digo, como no lo identificamos verdaderamente, también nos ocurre que nos metemos en ese bucle, ¿no? Entramos en ese modo de afrontamiento de poner piloto automático para dejar de pensar, ¿no? Y atribuirlo a algo temporal y no a un desgaste digamos, que se está cronificando. Entonces es importante que todo esto lo conozcamos y lo identifiquemos para poder gestionarlo adecuadamente, ¿no? Situaciones que pueden generar este tipo de desgaste, pues realmente cualquiera, ¿no? Pues como os he dicho antes, la fatiga mental habitualmente está asociada al ámbito laboral. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, cuando tenemos excesiva carga de tareas, una carga mental muy alta a nivel laboral y a nivel personal, cuando tenemos problemas relacionales, problemas de autogestión, ¿no? De cómo gestionamos nuestra vida, el desgaste por empatía, que luego vamos a hablar, ¿no? Ahora vamos a hablar de ello también. Y bueno, a ver, más cositas. Eso es, ese desgaste emocional, lo que os digo, que yo siempre doy un dato y es que 8 de cada 10 personas fingen estar bien cuando verdaderamente no lo están, ¿no? Y entonces nos vamos desgastando y desgastando y desgastando. ¿Por qué fingimos? Vamos a plantearnos por qué estamos fingiendo. Porque no solo además es que finjamos de cara al exterior, también de cara al interior, ¿no? Hasta que ya digamos que explotamos y explotamos muchas veces eh, mm, con dolencias que podemos categorizar o etiquetar en depresión, en ansiedad, ¿no? Fatiga crónica, bueno, pues un montón de diagnósticos diferentes. Siempre digo, ¿no? Es que acabamos como centrifugados, estamos como
como mareados, ¿no? Nos metemos en esa lavadora de la vida y al final, como estamos devorando las manifestaciones, o sea, intentamos enmascarar esas manifestaciones, esos intentos de nuestra psique y de nuestro cuerpo que está gritándonos, ¿no? Que hay un malestar, pero nosotros intentamos acallarlo con ese piloto automático. Entonces, os decía, vamos a hablar un poco del desgaste por empatía, porque es súper importante también conocer esta realidad. Es una realidad que está anidada, ¿no? con el cansancio psicológico. Hay personas que son muy, muy empáticas y entonces, que podríamos hablar, y me parece interesante que igual para otro año pues podamos hablar de la alta sensibilidad, que es un rasgo que ahora mismo está en evaluación y en construcción, ¿no? Todavía no conocemos demasiado, conocemos mucho, pero tenemos que estudiarlo y para poder compartirlo de una manera rigurosa, ¿vale? Porque puede dar lugar a pues a malos entendidos, ¿no? Y a una mala gestión de esta realidad de tantas personas. Bueno, no me voy a enredar ahí, lo que os digo, que hay personas que son muy, muy empáticas y personas o que por ejemplo, a los psicólogos esto nos pasa de manera muy habitual porque bueno, al final estamos enredados también en la vida de los demás y en el sufrimiento de los demás y además del nuestro propio, ¿no? Entonces, y sí que normalmente pues la vocación va de la mano con que queremos ayudar a los demás. Y entonces sentimos esa responsabilidad y sentimos también la responsabilidad de cerrar el ciclo de la empatía, ¿no? Brindando todo el apoyo, ¿no? El apoyo y la compañía que la persona en este momento, en un momento vital difícil, pues necesita. Entonces, claro, el otro día me decía un paciente, ¿pero los psicólogos vais al psicólogo? Claro, sí, vamos al psicólogo y necesitamos los que más ir al psicólogo, ¿no? Pero bueno, esto yo os he puesto el ejemplo del psicólogo, pero verdaderamente ocurre con muchas profesiones y le ocurre a muchas personas sin necesidad de que ejerzan en un ámbito que requiera de empatía y demás, ¿no? Es que absorbemos además esas sensaciones y toda esa intensidad. Y eso que yo siempre digo que la empatía total es imposible, ¿no? Que no podemos sentir exactamente lo que la otra persona siente. Pero sí que este desgaste por empatía más bien se da porque se hace propio el sufrimiento y se hace propia nos autorresponsabilizamos de resolver ese sufrimiento, ¿no? O resolver esa situación. Vale. Entonces, ¿habéis tenido alguna vez la sensación de que hay una gota que ha colmado vuestro vaso, ¿no? Y podéis decir, puede que un copo de nieve hacer caer la rama de un árbol, o sea, puede que el hecho de que yo haya llegado a casa y no esté la cena hecha o esté la casa patas arriba, puede que me haga explotar, claro, ¿no? O sea, porque es ese copo de nieve, esa gota que colma el vaso, ese copo de nieve que derriba la rama del árbol. Evidentemente por sí solo no va a derribar la rama del árbol, igual que la gota por sí sola no va a colmar el vaso. Pero eso significa que ya hay posados unos cuantos copos o unas cuantas gotas, ¿no? Y evidentemente lo que os digo, un solo detalle no justifica la sobrecarga, pero sí que la justifica una serie de detalles o sucesos. Vale, ¿y esos copos de nieve cuáles son? Pues bueno, cada uno serán diferentes, ¿no? Sí que quiero mostraros algunos de ellos. Pues
perdonad. El sacrificio, lo que os decía, el sacrificio indiscriminado de nuestras necesidades, ¿no? El acallar esa voz interior, esos gritos, estar excesivamente pendiente de los demás, tener una sobrecarga de tareas, estrés laboral, familiar, académico, ¿vale? Problemas relacionales, conflictos constantes que no resolvemos, porque ojo también aquí, no todo está en nuestra mano, ¿no? Cuando hacemos una inversión excesiva de nuestros recursos personales, y luego realmente también nos implica para seguir invirtiendo ahí en la situación que sea, ¿no? El objetivo que sea, y eso nos genera desgaste. Porque a veces, pues bueno, cuando ya hemos hecho una inversión muy alta, nos cuesta parar y decir, pues por aquí no sigo, ¿no? Y cambiar. No lograr nuestros objetivos, por ejemplo, plantearnos objetivos, a veces no los logramos por porque no hemos establecido un plan de acción adecuado, o también porque bueno, las circunstancias no nos lo permiten, o son objetivos demasiado demandantes, ¿no? e irrealistas. Muchísimas opciones tenemos, cada uno ahora mismo estaréis pensando cuáles son vuestros copos de nieve, y yo estoy pensando en mis copos de nieve también, ¿no? Vale, síntomas de sobrecarga emocional, pues aquí tenemos, lo hemos hablado, vamos a detallar un poquito más algunos, pues las percepciones se alteran, ¿no? Y vamos mirando el mundo con unas gafas, cuyo filtro pues es una emoción demasiado intensa, ¿no? Por ejemplo, con las gafas de esa sensación de yo estoy enfadada, por ejemplo, con mi pareja, y entonces salgo enfadada de casa y estoy enfadada con el resto del mundo, ¿no? O me enfado con mi jefe porque, y al final pues esa emoción es tan intensa que me hace actuar de esa manera también. O sea, me hace actuar de una manera impulsiva con los demás, me hace actuar de una manera brusca y demás. Entonces, hay veces que esa intensidad no nos permite escucharnos ni a los demás ni a nosotros. Luego, otro de los síntomas que podemos encontrar es que estamos constantemente a la defensiva y estamos con el modo autoprotección puesto, ¿no? Y entonces todo lo filtramos, todo pensamos que es un ataque personal, etcétera, etcétera, y cuando nos metemos en ese bucle verdaderamente, pues sufrimos y hacemos sufrir. Tendemos a ser excesivamente críticos con nosotros y nos autoimponemos, pues pongo aquí la barrera de la intransigencia, ¿no? No nos permitimos cometer errores, no nos permitimos muchísimas cosas. Las inseguridades que podamos tener afloran, nos sentimos, como os decía, apagados, como sin batería. Tenemos cierto bloqueo emocional, que a cada uno se manifiesta pues, de una manera, con incapacidad para sentir emociones positivas o para disfrutar de ellas o demás. Vértigo emocional, todo nos parece que nos sobrepasa, ¿no? Distanciamiento afectivo incluso, y evitación y embotamiento afectivo. Vale, y entonces todo esto nos lleva a hablar pues, de la fatiga pandémica, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto lo comparte la fatiga pandémica dándose las siguientes circunstancias, y es que no nos llegan buenas noticias, ¿no? Cada vez está todo más restringido, nuestras rutinas han ido cambiando por fuerza mayor. Los miedos nos han surgido muchísimos miedos que hace 8 meses no teníamos. Miedo a contagiarnos, miedo a perder la salud, miedo a que nos afecte la enfermedad con sintomatología grave, miedo a que les afecte a nuestros seres queridos,
miedo a perder el trabajo, miedo a perder la estabilidad, la incertidumbre. ¿Veis? Tenemos ahora mismo muchísimos miedos y son miedos reales, ¿no? Porque hay veces que esos miedos son un poco inventados, pero claro, ese miedo a contagiarnos es adaptativo, además, ese miedo a porque nos lleva además a tomar precauciones y además el miedo a que a nuestros seres queridos les pase algo malo también nos lleva a tomar precauciones mmm, para, para protegerlos a ellos, ¿no? Y a estar pendientes de ellos. Como os decía, nuestras rutinas han cambiado muchísimo por fuerza mayor. El otro día hablaba con una paciente y me decía, es que claro, ahora por las noches, o sea, que como que su rato, ¿no? De relax era por la noche y ahora por la noche, pues bueno, pues a su pareja prácticamente no la ve, pues tiene, o sea, desde las 10 de la noche en La Rioja que tenemos toque de queda, pues tenemos que estar en casa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que además nuestro campo de acción también se ha reducido, hemos perdido placeres, ¿no? Hemos perdido gratificaciones, hemos perdido contacto social, ese piel con piel también lo hemos perdido. Sí que es verdad que esto, bueno, lo podemos seguir manteniendo, tenemos medios a nuestro alcance y, y bueno, aunque por ejemplo si no tenemos los bares abiertos, pues pero podemos quedar para tomar, o sea, para tomar el aire, dar un paseo con precaución, con cuidado, pero bueno, al fin y al cabo esa pérdida, ¿no? Y esa pérdida constante, porque no es solamente el que quedes o no quedes con tus amigos, sino que también socializamos cuando nos tomamos el café por la mañana en el bar o cuando vamos a comprar esto, lo otro, o por ejemplo, en estas jornadas se hubiesen enmarcado de manera presencial y pues en vez del coloquio este final hubiésemos tenido pues una charla de café, algo en la que pues vamos resolviendo dudas, hablamos de inquietudes, nos acercamos, hablamos unas personas con otras, nos conocemos, que es lo que llevábamos haciendo los 4 años anteriores que hemos realizado estas jornadas. Entonces, pues todas esas cosas las hemos ido perdiendo. Además, también le tenemos que sumar el bombardeo de noticias que tenemos, ¿no? Constante. Yo siempre digo, nos tenemos que poner un poco a dieta de los medios de comunicación porque lo decía el otro día Carmen, es que al final constantemente nos están llegando noticias en relación al COVID o noticias negativas o tal. Bueno, y esto evidentemente nos genera ansiedad. Entonces, sí, información sí, pero con responsabilidad y acotada. Vale. Podemos tener pérdidas cercanas de diverso tipo. Como os decía ayer, probablemente en gran parte estemos en un duelo individual, si bien inmediato, pues por sucesos anteriores o tenemos una pérdida, ¿no? En nuestra cabeza. Ahora mismo, o el duelo social también, como os decía, esta situación también nos ha convertido un poco en comunidad, ¿no? Y estamos sufriendo por nuestros vecinos, por las personas que lo están pasando mal, pues por todas las muertes que hay al día, por todas las personas que están enfermando. Le sumamos pérdidas de empleo, sobrecarga laboral, ¿no? Personal sanitario y otro tipo de profesiones, falta de recursos incluso también en este ámbito para poder hacer frente a todo lo que nos viene, ¿no? Se me ocurre además el tema del teletrabajo. Al final el teletrabajo tienes que conciliar o al final te estás trabajando todo el día, ¿no? Además de perder todo eso, bueno, pues al final no puede ser una situación que nos abrume y que nos desgaste. Y luego, pues la preocupación por la crisis sanitaria, por la crisis económica que estamos viviendo y la incertidumbre de hasta dónde va a llegar las consecuencias de todo esto, ¿no? Entonces, como os digo, a partir de ahí presentamos sintomatologías muy concretas de fatiga mental o de cansancio psicológico, como os decía.
tenemos menos capacidad para concentrarnos, estamos en una montaña rusa emocional, incapacidad para pensar con claridad, alteraciones del sueño, hipersensibilidad, ¿no? Lo que os decía, falta de ilusión, estamos cayendo en un estado de desesperanza. Entonces, cuanta más fatiga hay, o sea, cuanto mayor es el cansancio y el agotamiento, pues mayores son las emociones negativas o desagradables, ¿vale? Entonces estamos más irascibles, irritables, nos vamos a enfadar más con nuestras personas alrededor e igual nos enfadamos más con nuestro jefe, pero no se lo decimos y lo pagamos con nuestra pareja o con nuestra familia, ¿no? Y luego nos sentimos mal por haberlo pagado con esas personas, por las cosas que hemos dicho. Nos va creando esto más fatiga, más nervios, más preocupaciones, más peleas, ¿vale? Entonces, lo que quiero ilustrar es que hay algo que se nos ha roto, ¿no? Hemos roto, ¿no? Se nos ha roto por dentro en esta situación. Entonces, estamos más tristes, más nerviosos. De hecho, se sabe que ha habido un aumento del 20% en el consumo de psicofármacos destinados a tratar la sintomatología ansioso-depresiva, que además las personas que lo tomaban, pues creo que la cifra es 1/3 de las personas que tomaban esta medicación, pues han aumentado las dosis o han cambiado a una medicación más fuerte. Y al final, pues por eso estamos hablando, ¿no? de esta ola de salud mental. Entonces, tenemos que tener también muy en cuenta la realidad que estamos viviendo y que los psicofármacos pues que nos ayudan, pero a aliviar esos síntomas durante unas horas que pueden ser tranquilizantes, pero que al final, si no cambiamos nuestra manera de pensar o de actuar o de tal, pues se va a desarrollar cierta cronicidad y que no se va a resolver el problema, ¿no? En cualquier caso, ¿a qué nos lleva a hablar esto? Pues al concepto de indefensión aprendida. En este concepto, pues, ¿qué es lo que tenemos qué es lo que tenemos que saber de él? Pues fijaos en el elefante, ¿no? Este elefante, ¿por qué creéis que no consigue escapar? Pues porque desde pequeño ha intentado muchísimas veces y de maneras muy diferentes hacerlo y no fue capaz. Simplemente porque entonces no tenía fuerza física para ello, pues ya ha dejado de intentarlo, ¿no? Día tras día lo intentó en su momento hasta que agotó sus fuerzas y, lo más importante, agotó sus esperanzas. ¿Os suena esto? Bueno, pues es que esa es la indefensión aprendida, ¿no? Cuando nos intentamos librar eh, de lo que nos hace sufrir en una situación determinada, pero no lo conseguimos, lo intentamos de manera reiterada, pero acabamos dándonos por vencidos. Y entonces esto sucede eso cuando aprendemos que nuestros esfuerzos son inútiles, ¿no? Y que no se puede resolver el malestar. Y además esto quiero apuntar que esta sensación de incertidumbre y de indefensión nos conduce a ser mucho más influenciables y manipulables. Así que también muchísimo cuidado porque, porque podemos encontrarnos a nivel social, podemos encontrarnos con un problema más grave dada esta situación, ¿no? Es una situación, os animo además a investigar sobre este concepto y a profundizar más en él, porque es una situación en la que no solamente entramos de manera individual, sino también como sociedad, ¿no? Pero bueno, a nivel individual pues nos vamos apagando, nos vamos volviendo inactivos, esa indefensión, esa desesperanza va ganando terreno y, y por eso, ¿no? Este concepto es tan importante. Fue estudiado por Martin Seligman en su momento. Ya os digo que os animo a profundizar en él. Y, ¿Y por qué se estudió? Pues porque necesitábamos comprender los procesos por los que somos incapaces de reaccionar ante situaciones dolorosas, ¿no? Y entonces lo que él teorizó es que
se basó en la idea de que la persona se inhibe mostrando cierta pasividad, ¿no? Cuando las acciones para modificar esas cosas no han producido el fin que habían previsto. Vale. Bueno, como os digo, ¿os suena? Pues bueno, pues sí, pero también tenemos facultades psicológicas que nos permiten recargar nuestra batería psicológica, ¿no? Y entonces vamos a hablar de alguno de esos conceptos y vamos a pues, dar algunas ideas, unas pinceladas de pues, cómo se pueden resolver. Entonces, por un lado hablamos de la resiliencia. La resiliencia hablábamos ayer muy rapidito porque se nos acababa el tiempo, pero es un concepto muy interesante y muy importante. Es, digamos, ese estado en el que tenemos nuestro ser en reconstrucción, ¿no? ¿Cómo se define? Pues se define como la capacidad para hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido. Entonces, como os digo, hay una persona resiliente es quien construye su vida haciendo frente a las dificultades, ¿vale? No es quien no se rinde, quien no cae, quien no toca fondo. Eso sí es real y es la actitud que nos hace coger impulso y resurgir, ¿no? Es el ave fénix. Pero como digo, no es no caer, ¿vale? O sea, caer nos caemos todos y ahora mismo estamos en una situación en la que pues nos sentimos por los suelos, ¿no? Sino que es, bueno, pues tocar fondo y como siempre digo, lo bueno de tocar fondo es que ya no nos queda otra que coger impulso y subir para arriba, ¿vale? Entonces, tenemos otro concepto anidado que es la desesperanza creativa, ¿no? Bueno, no obstante, eso, lo que os decía, quiero destacar también que cuando hablamos de la resiliencia, que solemos pensar en hechos traumáticos como superar situaciones de maltrato, ¿no? Sobrevivir a un accidente, la pérdida de un ser querido, tal, pero que al final en nuestro día a día hay situaciones que podemos ir superando, ¿no? Cualquier dificultad cotidiana, pues como hacer frente a las críticas, al sentimiento de culpabilidad, conseguir superarnos, ¿no? Pues al final todos tenemos nuestras propias batallas, principalmente. Tenemos nuestras batallas y también tenemos nuestros recursos para hacerles frente y a veces los tenemos que descubrir. Y al final, esto, ¿no? O sea, a este límite que nos lleva el malestar, también nos conduce a un momento, como os decía, en el que tomamos oxígeno y que, pues tarde o temprano, pues afrontamos esa adversidad. Y nos vamos reencontrando con nosotros, con nuestros valores, con nuestras prioridades, con nuestros deseos. Lo comentábamos ayer, por ejemplo, hay acontecimientos vitales que nos obligan a restablecer esas escalas, ¿no? O sea, a volver a evaluarlas y a ver qué es verdaderamente lo importante para mí y de qué valores parto para ello. Pero claro, como siempre digo, para eso nos hace falta salir, tomar aire, oxigenar, refrescar nuestra mente. Como bien os he dicho, la indefensión nos lleva a tocar fondo, ¿no? Pero al final, quedarnos sin aire nos hace tomar bocanadas de aire, recuperar oxígeno y por eso tenemos que analizar qué es lo que nos ahoga y generar resultados, ¿no? Generar resultados, ideas, rutinas nuevas, saludables, algo que nos permita regularnos y hacer nuestro día a día pues, más apetecible, ¿no? En nuestro proyecto vital, más deseable. Entonces, es hacernos cada más preguntas aquí, ¿no? Para tener respuestas hacen falta preguntas. Entonces, pues, ¿cómo puedo reducir mi malestar? No puedo modificar algo, que es lo que es controlable por mí, ¿no?
Y esto nos lleva al concepto de aceptación, súper importante. Me gusta mucho esta imagen porque es que lo resume a la perfección. ¿Qué es aceptar? Pues mira, dos situaciones. Está lloviendo. En una, no me gusta la lluvia, desearía que no estuviera lloviendo, mi día sería mejor si no estuviera lloviendo, mi día se arruinó, todos los días son como este, siempre es así, porque siempre llueve cuando quiero que el día esté soleado. ¿Está lloviendo? Sí, está lloviendo, ¿vale? Y esto es algo que escapa de nuestro control, ¿vale? Pero lo que hacemos con lo que pensamos no escapa de nuestro control. Entonces ahí tenemos nosotros la potestad, ¿no? De manejarlo. Entonces, aceptar, al fin y al cabo, es vivir la realidad de la vida, ¿no? Y no aceptar, pues, no aceptamos cuando evitamos, no aceptamos cuando evitamos. Yo siempre digo, por ejemplo, de cara al tema de luego hablar del tema de la rumia, claro, es que tradicionalmente, como se viene interviniendo con este tema, es estás rumiando, ¿no? Estás con una serie de pensamientos disfuncionales en bucle y entonces pues vamos a intentar generar distracciones en tu mente. Vale, entonces, ¿qué es lo que yo siempre digo aquí? Siempre digo, siempre pongo un ejemplo, y es que al final tenemos que pensar que las sensaciones no las podemos olvidar, igual que no nos podemos olvidar del nombre de nuestra madre, ¿vale? O sea, o del nombre de nuestro padre, de nuestra mascota, o sea, hay ciertas cosas que no puedes evitar, ¿no? O sea, y sabes que esos pensamientos son pasajeros de tu viaje, pero que vienen y van, pero tú permaneces. Y entonces, lo que quiero ilustrar es que al final la evitación de algo nos conduce a un enquistamiento, nos conduce a una permanencia en eso que queremos evitar, ¿vale? Hay momentos en los que toca pensar en esto, en lo otro, ¿no? Y le tenemos que dar salida, digamos. Pero bueno, o sea, y ahí lo explico también siempre de esta manera, y es que evitar pensar en algo, o sea, eliminar esos pensamientos, intentar eliminarlos, distraernos con otras cosas, bla, 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 al final y pensar que no nos va a afectar, ¿vale? Que esas sensaciones, esos pensamientos no nos van a afectar, es como si una persona que es alérgica al polvo mete debajo de la alfombra el polvo y piensa que no le va a afectar. Es exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Qué creéis? ¿Que le va a seguir afectando? Claro, el polvo sigue estando presente. Entonces, pues al final eso, pues no aceptar lo que nos conduce es a un estado pues de infelicidad, de letargo, de evitación constante que nos impide pues el avance. Y ojo, porque lo que digo, ¿no? Tradicionalmente intervenimos así con este tipo de cuestiones. Bueno, y de hecho intervenimos así en esa perspectiva cognitivo-conductual, pero tenemos que plantearnos, ¿no? Los psicólogos ahí tenemos que hacer otra lectura, acercarnos más a la aceptación, ¿no? Y a vivir en el contexto y intentar eliminar, ¿no? Esa regla social de control mental, de control emocional, de evitación y demás. Bueno, esto además nos da, mira, me van surgiendo ideas para el año que viene, para las jornadas del año que viene. Bueno, con eso quiero decir que hay situaciones que se escapan de nuestro control y que convivir con esas situaciones no es nada fácil, ¿no? Entonces, nos cuesta aceptar mucho lo negativo, lo desagradable, lo queremos evitar y entonces nos comportamos de esa manera, nos vamos creando expectativas que son inadecuadas, son desacertadas, son incoherentes y entonces no asumimos el impacto, ¿no? que de un evento que está generando un cambio en nuestra vida. Y entonces, pues bueno, pues al final conducimos a nuestra mente a un camino sin salida, ¿vale? Porque dejamos de contemplar otros tanto, nos encapsulamos en esa realidad
imaginaria, ¿no? O en esa realidad creada de manera alternativa para no asumir lo que verdaderamente está ocurriendo en nuestra vida. Entonces, bueno, pues eso nos conduce al final a estancarnos y a mayor malestar. Vale, suena muy típico, pero es que no apreciamos el momento que vivimos, de verdad, y lo que la vida nos brinda. Entonces, estamos aquí, ¿no? Vemos ahí en la imagen, pues la persona, pues con la mente en 20 millones de cosas y el perrito, pues que verdaderamente está pues en el parque, ¿no? Con el sol, los árboles, y paseando y viviendo un buen momento. Entonces, lo que os decía, estamos aquí pensando en todo, lo de allí y lo de allá. Y para entrar en contacto con el presente y saber lo que es atención plena, yo suelo recomendar el ejercicio de la uva pasa, que es un ejercicio que está en YouTube y que está por internet. Pero bueno, si alguien quiere que me escriba y le paso los recursos que más me gustan. ¿Qué pasa con el ejercicio de la uva pasa? Pues que cogemos una uva pasa, si a alguien no le gusta, pues yo siempre dejo coger pues un caramelo o una onza de chocolate o tal, y tienes que experimentar verdaderamente y estar ahí en este momento presente. Eso es mindfulness, ¿vale? Eso es mindfulness, y ojo también porque también el tema del mindfulness está muy maltratado y hay que atender a cuáles son las bases y las premisas, y también estamos en un enfoque de terapias o sea, de tercera generación, que es lo que os comentaba antes, ¿no? De ese cambio de enfoque en el paradigma en el que tratamos los problemas psicológicos. Vale, otra de esas facultades psicológicas, ¿no?, que tenemos que desarrollar, pues está la empatía. La empatía es muy conocida porque es ponerse en el lugar del otro, pero la empatía es ponerse en el propio lugar, ¿no? Y la definimos como una maniobra o acción mental positiva compensadora de la empatía. ¿De qué nos protege? Pues nos protege la sobrecarga emocional, del desgaste por empatía, de la inundación afectiva, ¿vale? Nos ayuda al final a poner un dique para que las emociones ajenas pues que no nos arrastren. Entonces, no es lo mismo que la indiferencia o la dureza afectiva, ¿vale? Que creo que se confunden muy habitualmente, sino que es como entender que la empatía debe ser un viaje de ida y vuelta. Es muy costoso, ojo, que es muy costoso, ¿no? Porque además genera sentimientos de culpabilidad cuando además necesitamos trasladarnos a otro punto, a otro momento. O sea, cuando necesitamos trasladarnos a nuestro interior, nos sentimos muy mal por ello, porque sentimos que estamos dejando de lado las necesidades de los demás. Y de hecho hay veces también que la presión social así fortalece esa idea, ¿no? Por eso yo os animo, ¿no? Al final esto hay que trabajarlo analizando qué pensamientos nos vienen en determinadas circunstancias, por qué nos vienen y si nos estamos imponiendo nosotros esa obligación, que es lo que os decía antes del desgaste por empatía, ¿no? Esa obligación de como cerrar ese ciclo. Entonces, no hay que confundir ponernos en el lugar del otro con instalarnos en el lugar del otro, ¿vale? Esto es importante porque este viaje empático también es muy necesario también es muy necesario pues para que perdonad que me he despistado con la sala de espera. Este viaje de ida y vuelta también es muy necesario para nosotros poder llevar a cabo de verdad, verdaderamente un proceso empático válido, ¿no? Y poder comprender a los demás y estar en una buena disposición. Entonces, cuando nos invadan esos sentimientos de culpabilidad, realmente plantearnos si mi motivación es ayudar a los demás, primero me tengo que ayudar a mí mismo, ¿no? Y como os digo, a veces llegamos hasta ese agotamiento psicológico, hasta ese fundimiento, ¿no? Emocional,
y necesitamos meternos en ese hoyo. Entonces, Carmen Berry dice esta frase que me encanta, que si el grado de implicación de una persona que se dispone en actitud empática con otra no es correcto, se corre el riesgo de caer en lo que se llama la trampa del Mesías, amar y ayudar a los demás olvidándose de amar y ayudarse a uno mismo, ¿vale? Y ya sé que estamos cansados de escuchar que para cuidar hay que cuidarse primero, ¿no? Para apoyar hay que apoyarse y hay que tener además, cultivar, ¿no? esa necesidad. Vale, y entonces aquí ya estamos finalizando. Quiero destacar pues, el espacio de oxígeno psicológico, ¿no? La necesidad de crear este espacio de oxígeno psicológico. Tenemos que tener en cuenta, como os decía antes, que nosotros estamos escribiendo el libro de nuestra propia vida. Habrá capítulos en los que la atmósfera va a ser de un color fértil y otros en los que nos ahoguemos, ¿no? Y en cualquier caso, eso debemos mantener en nuestra mente, que es la vida. Y podemos hacer muchísimas cosas por enriquecer ese espacio de oxígeno psicológico. Para cada uno habrá maneras más reconfortantes para vivir que para otros, ¿no? Unas maneras que sean más reconfortantes. Sabemos que hay personas que disfrutan más o de manera diferente leyendo un libro en su casa que de copas con los amigos, ¿no? Entonces esto debemos analizarlo y fomentar aquello que nos ayuda a cultivarnos. Y ese es el mayor factor de protección contra el cansancio y la fatiga, o sea, el cansancio psicológico en sí y la fatiga pandémica hoy. Entonces, en estos momentos que vivimos tenemos que tener presentes ciertas cosas súper importantes, ¿no? Que siempre hay algo que puede estar bajo nuestro control, que depende de nosotros, como os decía, en nuestro propio proceso de aceptación, de pensamiento, de gestión emocional. Es muy importante que regulemos, como os he dicho, esa información que estamos consumiendo, ¿no? Que no podemos estar empachándonos de información sobre el COVID. Es muy importante y es responsable estar informado, pero hay que buscar fuentes fiables. Hay que tener muy presente que la información genera ansiedad y hay que estar constantemente conectados puede estar dañándonos, ¿no? Ayer Bárbara y Ruth también comentaban eso de que estamos dejando de arreglarnos, ¿no? Y como no tenemos ganas, no nos arreglamos, no hacemos, bla, bla, bla. Entonces, esto también empeora nuestro estado de ánimo, nos hace introducirnos en un bucle bastante peligroso. Entonces, y además nos hace destacar, o sea, o pone, digamos, en primer plano la idea de que nos arreglamos para los demás y no para nosotros, ¿vale? Entonces es muy importante mantener rutinas de aseo y de cuidado personal. Mantener esas rutinas de dormir, descansar, aunque no tengamos sueño, ¿no? Pues eso, practicar ejercicio diario, comer de manera saludable, ¿no? Y tener ese espacio personal en el que nos encontremos y pensemos y quitemos ese piloto automático. Además, la situación, como os he dicho, pues ha eliminado rutinas de nuestra vida, pero eso no quiere decir que no podamos conseguir para algunas rutinas antiguas o que no podamos crear nuevas, teniendo en cuenta los confinamientos, teniendo en cuenta las restricciones, el teletrabajo, ¿no? Importante que mantengamos estructura en los horarios, que vayamos incorporando ideas, ¿no? Que esto nos va a dar seguridad, nos va a dar confianza y mayor bienestar. Luego, pues cada uno encontrar la práctica que le ayude a regular las emociones, ¿no? Y pues, los ejercicios de meditación, los ejercicios de relajación y demás. Hacer por que nuestra vida sea más confortable, que sea bonita, ¿no? Que sea que sea acogedora, ¿no? Y que nuestro entorno, nuestro espacio, incluso físico, ¿no? Estamos hablando de un espacio psicológico que también necesita un espacio físico para ello. Pues intentar evitar, ¿no? Que el virus se convierta en el monotema de nuestras conversaciones sociales.
eso, el tema, como decían ayer Bárbara y Ruth, ¿no? Pues las parejas de antibiótico, pues de desayuno, que se ven en el desayuno, en la comida y en la cena, pues esto es lo mismo. Al final no podemos estar con un tema antibiótico, ¿no? O sea, hablando a todas las horas. O sea, no, o sea, bueno, es otra manera de entender el concepto, pero bueno. Insisto, es importante estar informado, es importante hablar de ello, hablar de nuestras inquietudes, de nuestros miedos, pero no constantemente. Además, no hay que evitar que nos enjuiciarse, ¿no? Cada uno está experimentando esta situación de diferente manera, cada uno en su propia manera de ser, ¿no? Su propia manera de sentir. Por eso tenemos que cuidar mucho la manera en la que nos hablamos, porque al final esta manera en la que nos hablamos pues influye directamente en nuestro estado anímico. Entonces, en cualquier caso, no olvidéis concederos el permiso de estar, de ser, analizad vuestros debería, vuestros tengo que, confrontad vuestros anhelos, ¿no? Concederos a vosotros el permiso de sentir y de validar vuestras sensaciones, vuestros pensamientos. Tened en cuenta que tenéis derecho de estar mal, ¿vale? Y eso no quiere decir que hay personas que conviven más frecuentemente con la tristeza, ¿no? Que la experimentan más frecuentemente que otras, pero eso tampoco quiere decir que sea positivo estar en ella todo el día, ¿no? Instalado. Y también recordad que es importante asumir ciertos riesgos para encontrar vuestro lugar. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Os recuerdo que estáis a tiempo de ir enviando vuestras dudas. Vale, vamos a hacer Bueno, os quiero decir, si queréis mandarme cualquier duda y cualquier cuestión, me la mandéis al correo raquel.aldana.psicología@gmail.com. Podéis contactar conmigo por WhatsApp o por llamada o lo que necesitéis por Instagram y por Facebook, ¿vale? Ya lo veis ahí o a través de mi página web. Ahora, no sé si tenéis alguna duda, no veo el chat, así que si me lo puede decir Bárbara, si hay algún comentario o alguna cosita que podamos abordar ahora. De momento no hay ninguna pregunta. Voy a volver a poner el correo. Vale. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es hacemos un pequeño descanso, ¿vale? Pues hay 20 o hay 25, hay 25, nos volvemos a conectar, no sé si... Vale. Entonces no lo sé. No sé si hay algo, no hay algo. Estoy un poco aquí dubitativa. Vale. Pues vamos a dar paso al descanso y en un ratito nos volvemos a conectar, resolvemos las dudas que han ido surgiendo, hablamos sobre los temas. Ya os adelanto un poquito los temas que van a ser. Pues mira, vamos a abordar temas como los riesgos de embarazo con la práctica del petting, que ayer no se abordó, cómo está afectando la menstruación, esta situación a la menstruación, cómo se está viviendo en una situación de maltrato y el colectivo LGTBI que con falta de apoyo social, pues cómo está viviendo las situaciones de confinamiento y demás. También abordará Carmen, bueno, esto que os he comentado lo abordarán Bárbara y Ruth. Carmen abordará cómo resolver la rumia, ¿vale? Y cómo se manifiesta conductualmente la ansiedad, que ya di el otro día unas pinceladas. Y además, bueno, pues también abordaremos cómo trabajar el duelo con un adolescente y si surge alguna cosita más, en este transcurso, ¿vale? Os dejamos meditar y pensar en ello. Mira, estoy aquí viendo que me habéis mandado varios correos ya. Entonces, bueno, pues ahora en este ratito los voy a leer, los comparto con mis compañeras
vosotros pues aprovechad para ir al baño, descansar, lo que queráis, beber agua, lo que necesitéis. Y hay 25 nos vemos de nuevo, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos por vuestra participación.